Hola a todos. Bueno, el tema que vamos a ver a partir de este parcial es equilibrio y es el equilibrio de fuerzas. Normalmente cuando hablamos de equilibrio en mecánica, quiere decir que nuestro sistema se mantiene estático, ¿sí? Eh, de alguna forma, las fuerzas o los vectores que interactúan en un sistema, cuando algo es estático, está en equilibrio. Se le conoce como que el sistema se mantiene en equilibrio. Entonces, por ejemplo, en este eh, figura de las piedras, de alguna forma, ustedes ven, se pueden mantener estáticas o sin movimiento debido a que de alguna forma el peso de o la fuerza de peso de esta piedra con la que está acá al lado izquierdo, pues de alguna forma hacen que se mantengan estáticamente, ¿no? O sea, sin movimiento. ¿Qué pasa si yo le aplico una fuerza mayor a cualquiera de los dos lados? Pues si esta fuerza ya es mayor, pues esto va a romper el equilibrio y se va a mover, ¿sí? Y de igual manera del lado izquierdo, si la piedra esta tiene mayor peso, o sea, su vector es mayor, el vector de peso, pues esto se va a mover. Entonces, de alguna forma se mantiene en equilibrio. ¿Por qué? Porque sus fuerzas están en equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente cuando hablamos de equilibrio, quiere decir que las fuerzas, lo veían ustedes en los vectores, las sumatorias de las fuerzas en X sería igual a cero, ¿sí? Quiere decir que la fuerza que tenga uno en X, la otra la va a tener de manera contraria y esto será igual a cero. Lo mismo pasa en Y. Esa es una de las condiciones que se necesitan para que el sistema esté en equilibrio. Cualquier sistema, nosotros lo vamos a ver en dos dimensiones. Entonces sería sumatoria de fuerzas en X sería igual a cero y la sumatoria de fuerzas en Y sería igual a cero. Esa es la condición para que un sistema se mantenga en equilibrio, así como el que está ahí de las piedras. Quiere decir que de alguna forma sus fuerzas se cancelan cuando actúan entre sí, sea como en X o en Y, se pueden mantener ahí en cero. Y ahorita vamos a ver cómo pasa esto, en la condición de que la sumatoria de todas las fuerzas son igual a cero. Si en caso de que la sumatoria de las fuerzas en X y Y no sean igual a cero, quiere decir que el sistema no está en equilibrio, ¿sí? Quiere decir que el sistema, si alguna fuerza, o sea, si se rompe el equilibrio, quiere decir que ya hay movimiento. Entonces, eh, la parte de analizar el equilibrio de fuerzas mediante vectores en mecánica tiene muchas aplicaciones, ¿sí? Le sirve para diseñar muchas cosas, por decir, estructuras, los que son civiles, los apoyos o las cimentaciones de los puentes, de los edificios, son sistemas que están en equilibrio. Lo mismo los mecánicos, habrá sistemas de mecánicos que están totalmente en equilibrio y para que ustedes lo puedan mover, pues necesitan romper el equilibrio, que eso ya es pues el movimiento, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que están en la vida están en equilibrio, están estáticas. ¿Y qué pasa? Se mueven, pues pueden provocar eh, daños, ¿no? Si el caso fuera de que así lo requiere, por decir, ustedes no van a querer que un edificio se les mueva, ¿no? Pues jamás. Entonces, tiene que ver con eso, ¿no? Si tú sabes aplicar el uso de equilibrio, pues eh, lo van a ver, de hecho, durante todas las muchas materias a lo largo de la carrera. O sea, ahorita el equilibrio lo van a ver aquí en estática, mecánica de materiales y los que son civiles en mecánica de materiales 2 y algunas de especialidad, los que son mecánicos en diseño, en mecanismos y todo esto, ¿no? Entonces tú primero tienes que diseñar bajo el equilibrio, un sistema sin moverse.
Bueno, fíjense. Este es un ejercicio que les preparé. Dice determinar el valor de la fuerza F en cada lado de las cuerdas para que el sistema se mantenga en equilibrio. Tenemos un sistema que tiene... Esta parte de arriba es como un techo. Y aquí se unen una cuerda que se llama F a 30 grados de aquí y una cuerda que se llama F a 30 grados de acá. Las dos se llaman igual, ¿por qué? Pues porque las dos tienen 30 grados, ¿sí? O sea, las dos son igualitas. Quiere decir, son simétricas estos vectores. Pero pues la dirección y el sentido pues es distinto. A lo mejor su magnitud, aquí estamos en el lado negativo de X y acá en el lado positivo, ¿no? Entonces es lo que cambia. Y esto está en equilibrio con un peso de 900 newton, ¿sí? Entonces, yo quiero que esto se mantenga en equilibrio, es decir, que no se mueva. Entonces yo tengo dos fuerzas en las cuerdas, en esta cuerda y en la del lado derecho. En cada cuerda, pues se ejerce un vector, o una fuerza, o una magnitud, ¿no? Lo que nosotros necesitamos determinar cuál será la fuerza aquí, en ambos lados, ¿sí? Para que esto se mantenga en equilibrio, ¿sí? Es decir, que esto no se mueva, ¿sale? Para que este peso de aquí no se caiga, ni tampoco, si, imagínense, si el peso no estuviera en equilibrio con estas dos, pues el peso caería. Si las cuerdas generan una fuerza más grande que la de aquí, pues el peso saldría volando, ¿no? Entonces, depende, lo que queremos es que esto se mantenga fijo, ¿sí? Estático, sin movimiento. Entonces, bueno, la idea es, ustedes lo identifican, aquí lo primero que hay que hacer es un diagrama de cuerpo libre y buscar cuántos vectores tienen y dónde están esos vectores. Yo les voy a cambiar por lo pronto el nombre nada más para que ustedes lo diferencien. Yo tengo el vector F, el del lado derecho le voy a llamar 1 y está a 30 grados, ¿sí? Si ustedes ahí hacen el análisis de geometría, les debe dar 30 y lo checan. Entonces, tengo ese, tengo otro vector del lado izquierdo. En teoría, como los dos están a los mismos grados, a 30 y a 30, nomás que uno del lado izquierdo y del otro lado derecho, son simétricos. Quiere decir que estos dos vectores tienen la misma magnitud, pero no el mismo sentido, ¿sale? Entonces tendrían la misma magnitud, pero yo lo estoy haciendo ahorita, ponérselos para que identifiquen cuántos vectores hay. Entonces hay uno aquí, el del lado derecho, el del lado izquierdo a 30 grados sobre los ejes de X, y tenemos el peso que va aquí, miren, de aquí a 900 newton. ¿Sí lo ven? Ahí sería, el peso siempre va sobre la vertical. Entonces, lo primero que tienen que hacer es identificar dónde están esos vectores en el diagrama de cuerpo libre. Siempre que hagas un problema de equilibrio de aquí en adelante y de los próximos temas, tienes que dibujar dónde están tus vectores. Entonces, ya de ahí, saben ustedes que tienen tres vectores, ¿sí? Y dónde están ubicados. Entonces, de ahí lo que voy a hacer, ¿cómo puedo diseñar que las dos cuerdas F del lado izquierdo y F del lado derecho se mantengan estáticas con el peso de 900? O sea, yo lo que quiero es que se mantengan ahí fijas, ¿no? Entonces yo tengo que diseñar o tengo que encontrar cuál sería el valor de F en ambos lados para que esto se mantenga estático. Entonces, pues bueno, este es el diagrama, ya lo más o menos lo vieron. Entonces, la solución viene, yo tendría una sumatoria de fuerzas, ¿sí? Primero en X, ¿cuántas componentes en X tienen? Bueno, la de F1 en X, la que está aquí, y la de F2 en X, la que está aquí. No más que una sería positiva y otra negativa. La del 2, la que puse en rojo, pues es la que va negativa, y la que va hacia la derecha va positiva. Es igual a 0. Esa es la condición que deben de cumplir.
la sumatoria de las fuerzas en X debe ser igual a 0. Si sustituimos, pues sería que era menos coseno de 30 de este lado y más coseno de 30 del otro lado, nomás con signo contrario. Esto es igual a 0. Lo que tiene que cumplir el sistema es esta condición, que sea igual a 0. Igual en Y. ¿Qué fuerzas tengo en Y? Bueno, tendría la componente en 1 en Y, la componente en 2 en Y, que son positivas, y la componente del peso de 900 newton, que es lo único que conozco de fuerza, hacia abajo sería negativo. Entonces aquí sería, bueno, aquí me falta agregar W, pero sería la fuerza de 2 en Y, que sería seno de 30 por F2, más seno de 30 por F1, las dos son positivas, menos el peso, aquí está el peso, ¿sale? Entonces, ustedes tienen que checar dónde están sus vectores, por eso es importante que repasen bien lo de los vectores, los triángulos y ese rollo. Entonces ya saben, es encontrar las fuerzas en el diagrama y luego hacer su sumatoria, que ya más o menos lo saben hacer, y de ahí la condición es que todo sea igual a 0. Entonces de ahí, como F1 y F2 son iguales, es decir, el problema desde un inicio me dijo que F y F, o sea, como están al mismo ángulo, pues tienen, va a ser simétrico, entonces la misma fuerza que hay aquí va a haber acá, ¿sí? Yo lo único que puse fue para que ustedes lo diferenciaran. Pero como F1 y F2 son iguales, pues yo puedo decir que F1 es igual a F2 y se simplifica toda la sumatoria en X, fíjense. Yo tendría menos coseno de F1 más coseno de 30 por F1. O sea, lo único que haría es sustituir F1 en F2. O sea, nada más. No pasa nada. Igual en Y. Entonces, pero fíjense, de aquí en Y tendría la sumatoria, sería seno de 30 de F1 más seno de 30 por F1, donde ya sé que son iguales, lo mismo que va a valer de un lado va a ser del otro, menos W, ¿sí? Entonces, fíjense, en el caso de Y yo puedo encontrar que seno de 30 de F1 más seno de 30 de F1 son 2 veces el seno de 30 por F1, y el W lo puedo pasar del lado derecho positivo, ¿sí? Quiere decir que las dos fuerzas que van a ir hacia arriba deben de ser iguales al peso, ¿sí? Esa es la condición. Por eso se establece que es sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerza en Y. Ahora, cuando son sumatoria de fuerzas en X y Y, lo que ustedes tienen son dos ecuaciones, ¿sí la ven? Una ecuación en X y una ecuación en Y. En este caso nada más tenemos una variable, entonces podemos despejar de la segunda ecuación en Y, porque ahí conocemos el peso. Va a haber otros problemas que van a tener las dos variables, donde los ángulos del lado izquierdo y del lado derecho no coinciden. O sea que son diferentes. Puede ser uno que tenga 30 y otro 25 o algo así. Pero de aquí es fácil. ¿Por qué? Porque si los dos tienen el mismo ángulo, quiere decir que se pueden sumar. Entonces 2 veces el seno de 30 por F1 es igual a W. De ahí, ¿qué va a pasar? Tengo esta condición. Bueno, yo puedo despejar F1, ¿sí? F1 es igual al peso entre 2 veces seno de 30. El peso es 900 newton entre 2 veces seno de 30. Me dice que F1 va a valer 900 newton. Quiere decir, si F1 vale 900 newton, los dos lados, o sea, yo los separé aquí para que ustedes lo visualizaran, pero quiere decir que aquí va a haber 900 newton y la magnitud de este vector también F2 va a ser 900 newton. Como los dos tienen el mismo ángulo, pues se dice que es igual, o sea, entonces sería 900 y 900 newton. Eso es lo que quiere decir, que yo necesito, si ustedes mantienen este equilibrio, este peso, necesitan 900, un vector aquí en la cuerda a tensión. Tensión significa que de aquí para acá, o sea, ustedes tienen que aplicar una fuerza. El vector tiene que salir del nodo, este es un nodo, aquí donde se encuentran todos se le llama nodo. De aquí para acá sale 900 newton y de aquí para acá sale 900 newton. Ahorita coincidió que son 900, ¿sí? Pero no siempre va a ser lo que tenga aquí de peso va a valer esta cuerda, ¿no? Depende. O sea, ahorita coincide, así está diseñado el problema, pero a lo mejor si mide menos grados aquí, 25 y acá 30, pues va a medir diferente cada lado. Más no nada más es decir, si tengo 900 hacia abajo, son 900 hacia arriba, no.
Este es el primer ejemplo nada más para que visualicen. Después les voy a subir otros donde no pasa eso, para que no se claven con esa idea. Si no, la ingeniería sería muy fácil, ¿no? De, no, entonces si son 900, ahorita coincide, matemáticamente coincide, ¿sí? Pero no todos los casos, ¿no? Van a ser iguales. Entonces les voy a dejar este ejemplo para que lo analicen y lo revisen.